Dios, primeramente en el libro de Josué, el capítulo 1, pasaje muy conocido de la palabra de Dios, y en el versículo 2, libro de Josué, capítulo 1, verso 2, leemos la palabra en este lugar. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, y dice, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vamos a orar, incline su rostro, vamos a pedirle que el Señor esté ministrando nuestras vidas, que la palabra de Dios pueda hacer una obra de edificación en cada uno de nosotros, que podamos recibir luz, entendimiento, y que este mensaje pueda traer fruto de bendición a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que estamos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, Padre, pedimos que tu presencia esté sobre este lugar, ministrando cada mente, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, cada hermano, hermana, Señor, que ha venido con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté ministrando, Padre, en el nombre de Jesús, a lo que están escuchando a través de la radio, Señor, y también a toda persona que en algún momento, Señor, va a escuchar este mensaje, que pueda ser de edificación y bendición para su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje es levántate y avanza. ¿Lo puede repetir conmigo? Levántate y avanza. Cuando el Señor le está hablando a Israel en este capítulo, ellos llevaban mucho tiempo estancados por causa de que habían desobedecido a Dios. Ellos pasaron 40 años de desierto. El plan de Dios era que ellos llegaran a la tierra prometida en 11 días, pero pasaron 40 años por causa de la desobediencia. Pero llegó el momento que el Señor le dijo, levántate, levántate y comienza a avanzar. Y sabe, hermanos, hay cosas que estancan la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Cuando hay desobediencia, cuando hay prácticas pecaminosas, eso estanca, eso paraliza espiritualmente aún a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Puede andar, es probable que pueda andar en lo físico, pero espiritualmente está paralizado. Allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, podemos leer una historia de un hombre. Dice así en Marcos capítulo 2, el verso 3. Dice, entonces vinieron a él, Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba. Dice, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban
¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos en este pasaje, hermanos, cómo el Señor obra en una persona que estaba paralítica, en una persona que no podía acercarse a Jesús por su cuenta. Y lo primero que el Señor le dice cuando estos amigos le trajeron allí enfrente de él, le dijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces la parálisis espiritual es por causa de alguna desobediencia que hay en nuestra vida. Y esa desobediencia hace que hasta te cueste acercarte al Señor. Por eso cuando una persona está practicando algún pecado, no puede orar. O si ora, es como que no llega a tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado le ha paralizado espiritualmente. Por eso es necesario que nosotros estemos viendo nuestra vida, si estamos avanzando, si estamos de pie espiritualmente o solo somos oyentes de la palabra. Porque nosotros podemos escuchar la palabra, pero espiritualmente seguir en el mismo lugar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel escuchaba palabra de Dios, pero durante 40 años estaban en el mismo lugar. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros espiritualmente? ¿Estamos de pie? ¿Estamos bien con Dios o estamos en el mismo lugar? ¿Tenemos comunión con Dios o no tenemos? Amén. Y la solución para esto, hermanos, es recibir el perdón de pecado. Y el Señor vino para perdonar nuestros pecados. El Señor le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Mire, es importante que uno quiera recibir el perdón de pecado, porque a través de ese perdón se puede liberar. A través de ese perdón, a través de recibir ese perdón, puede venir sanidad. Amén. ¿Sabe? Hay muchas enfermedades, no todas. No podemos decir que todas las personas que están enfermas es por causa de pecado, pero hay muchas enfermedades que vienen por causa del pecado. Hay muchas enfermedades y aquí el Señor de forma específica, el Señor se enfoca primero para que este hombre reciba el perdón de pecado. Si nosotros leemos la historia aquí, los amigos lo que querían es que se sane de la parálisis. Si el Señor, si ellos le llevaron delante del Señor, lo primero que querían los amigos era que lo sane de la parálisis. Pero el Señor no hace primero eso. El Señor en este caso, primeramente le dice, tus pecados te son perdonados. Porque es muy posible que lo que él estaba pasando estaba relacionado a algún pecado que él había cometido y eso lo llevó a estar paralítico. Amén. Entonces, qué importante que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Tenemos otra historia similar en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y al verso 5. Capítulo 5, verso 5, dice, había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, dice, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Fíjese, este hombre también, escuche acá, estaba 38 años enfermo. 38 años hasta que llegó el momento que la misericordia de Dios se acercó. La misericordia de Dios fue hasta donde él estaba para que él sea sano. Pero pasaron 38 largos años. Amén. Mire el versículo 14 de este mismo capítulo. Él no sabía que era Jesús quien lo había sanado, pero en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese, si uno presta atención, el Señor Jesús está relacionando a esa enfermedad con cosas pecaminosas. Él le instruye a este hombre, le dice, mira, no peques más porque ya fuiste sanado, fuiste alcanzado por la gracia, por la misericordia, pero no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que es muy probable que la causa de este hombre que estaba padeciendo esta enfermedad, esta parálisis, era porque él había desobedecido. Y el Señor le alcanza con su gracia, pero le instruye, le dice, mira, has sido sanado, pero no peques más, no vuelva a tus pecados, porque te puede venir una cosa peor. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Amén. Palabra infalible. Entonces, el pecado puede traer enfermedad. El pecado puede traer parálisis. Nosotros sabemos que hay muchas personas que han comenzado a practicar ciertos pecados y le ha venido consecuencia. Porque estamos delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ya del Antiguo Testamento hay un pasaje allí en el libro de Éxodo del capítulo 15 y verso 26. Tenemos una instrucción también de parte del Señor, cómo la sanidad, la salud está relacionado con la obediencia. Dice aquí en Éxodo capítulo 15 y el verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos por un lado que la obediencia nos protege de la enfermedad. El pecado abre las puertas muchas veces a enfermedades. Está comprobado que muchas personas que no perdonan, como que se le atrofia las manos. Hay personas que tienen odio en su corazón y ese odio está allí por mucho tiempo y muchos de ellos terminan paralíticos. Hay personas que practican pecados inmorales, pecados sexuales y abren las puertas a enfermedades venéreas.
Entonces, hay pecados que abren puerta a enfermedades. Por eso es necesario buscar el perdón de Dios y mantenernos en comunión con Dios para que esa sanidad permanezca. Usted va a encontrar personas que son sanadas, pero al tiempo es como que le vuelve la enfermedad, o están peor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Has sido sanado, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos cuidadosos. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos en comunión con Dios? ¿Estamos bien con Dios? ¿O estamos paralizados? La desobediencia, la práctica de algún pecado nos tiene paralizado espiritualmente. El Señor nos quiere levantar, el Señor nos quiere perdonar, el Señor hasta que quiere obrar sanidad en nuestra vida, pero ¿nosotros queremos recibir el perdón? Por ahí queremos recibir la sanidad, pero el perdón no nos interesa mucho, porque a veces la persona quiere seguir en esas prácticas. Y esas prácticas, hermanos, abren las puertas. Hay un pasaje fuerte de la palabra de Dios en el libro de la primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 8, dice así, fíjese: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, dice, peca desde el principio, pero hay una palabra de aliento acá, dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una cosa es tener una falencia, pero otra cosa es practicar. Otra cosa ya es entregarse intencionalmente, voluntariamente, a cosas que a Dios no le agrada. Entonces, eso, hermano, tiene la gravedad que lleva a ser propiedad del diablo. Porque la Biblia dice, más claro, échale agua, el que practica el pecado, ¿de quién es? Dígalo. Gloria a Dios. Decirle a tu hermano, ¿de quién sos? ¿Sos de Dios o sos del diablo? Y no basta con confesar, soy de Dios, no. Si estás practicando el pecado, sos del diablo, aunque diga que sos de Dios. Pero dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo te cautiva el diablo? ¿Cómo te posee el diablo? Cuando te lleva a practicar pecado. Entonces Él toma posesión de tu vida. Él tiene gobierno sobre tu vida. Por eso a veces puede mandar espíritu de enfermedad a tu vida, porque eres de su propiedad cuando practicas el pecado. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios de gracia y misericordia, quiere darte perdón, quiere liberarte de las ataduras del pecado y quiere traerte sanidad. Por eso dice la palabra que el Señor Jesucristo nos trasladó de la potestad de Satanás a su reino. Usted y yo podemos estar o bajo el dominio del diablo o bajo el dominio de Dios, según cómo vivimos, según lo que practicamos. Fíjese lo que dice allí en el Salmo 32. Salmo 32,
Gloria a Dios. Usted no se esperaba escuchar esta palabra hoy, ¿eh? Gloria al Señor. Salmo 32, verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el salmista está hablando de su experiencia. Él por un tiempo es como que estuvo allí encubriendo su pecado, estuvo allí callando, no quería confesarlo, no quería quizás pedirle perdón a Dios por su pecado, porque quería seguir practicando. Pero dice la palabra que mientras calló, se envejecieron sus huesos. Su verdor se transformó en sequedad. Comenzó a vivir una vida seca, una vida que se iba degradando. ¿Por qué? Porque estaba encubriendo. No quería contar lo que estaba haciendo. Pero el día que él se dispone en su corazón en decir: Señor, te pido perdón. Señor, reconozco mi pecado, mi iniquidad. Dice la palabra que el Señor lo perdonó. El Señor lo limpió. ¿Sabe que no hay problema con el Señor para perdonar? Pero hay veces que la persona no quiere dejar. Ese es el problema de muchos. No es que no crean que Dios le puede perdonar, sino es que no quieren dejar. Por eso demoran, por eso encubren, tratan de tapar, andan con mentira, andan allí cubriendo de aquí a allá, pero llega el momento que su vida se vuelve seca, su vida se va como envejeciendo, se va como degradando, porque mientras la persona está encubriendo su pecado, mientras no lo confiesa, mientras no se arrepiente, ese pecado le va carcomiendo. Pero este salmista experimentó esto, ¿no? Pero experimentó también lo bueno, porque él dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Cuando él reconoce delante de Dios su pecado, cuando él le pide perdón a Dios, él dice: qué lindo es ser perdonado, qué lindo es estar limpio delante de Dios, qué lindo es estar bien con Dios, qué bueno que es. Él reconoce, él dice: bienaventurado y aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, la desobediencia practicada te paraliza. Por eso hay muchos que no pueden avanzar. Están expuestos a los mismos mensajes. Están delante del mismo mover de Dios, pero le cuesta avanzar, le cuesta orar, le cuesta tener comunión con Dios, le cuesta servir a Dios, le cuesta crecer espiritualmente, porque hay cosas que no están siendo perdonadas. Hay ataduras de desobediencia que tienen que cortarse para que tú puedas crecer, para que tú puedas tener comunión con Dios, para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual. Tienes que recibir ese perdón de Dios. Y le digo más, hay personas que para ser sanados tienen que ser primeramente perdonados. Primeramente perdonados. Hay muchos que para ser sanados
primeramente tienen que ser perdonados. Amén. Y usted va a notar como que la enfermedad se va, la opresión se va. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios tomó tu vida, si había espíritu de enfermedad, se van. El Señor puede obrar en esas dolencias que tienes y puedes quedar sano en un momento. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 14. Este versículo, hermano, es bisagra. Capítulo 8 de Romanos, verso 14. Aquí está hablando sobre los hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, cuando uno, por la presencia de Dios, está venciendo todas las inclinaciones pecaminosas, es cuando Dios te comienza a guiar. Por eso cuando uno lee el versículo anterior, dice, porque si viví conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Es decir, Dios te quiere dar la fuerza para vencer, porque puede que haya personas que digan, pero a mí me llama el pecado, es como un vicio. Pero el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida para darnos victoria contra el pecado. Amén. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestros cuerpos experimentan deseos engañosos. Puede que en tu vida haya algún deseo engañoso, algún deseo pecaminoso, pero el Espíritu Santo viene para darte victoria. El Espíritu Santo viene para darte la fuerza para que tú tengas tu cuerpo bajo el dominio de Dios. Y cuando el Espíritu Santo toma dominio de tu cuerpo, toma dominio de tu alma y tú comienzas a vivir agradando a Dios, es cuando el Señor va a comenzar a guiarte. Por eso le decía que este versículo 14 es un versículo bisagra, porque te conecta con lo demás. Cuando nosotros vencemos el pecado, las ataduras, es cuando vamos a comenzar a ser guiados por Dios. Dice, porque todos los que son hijos son guiados. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea, cuando hay una victoria sobre aquellas cosas que nos ataban, ahí comienzas a avanzar. Ahí el Señor te comienza a guiar. Ahí el Señor te comienza a mostrar tu herencia. Hay una herencia espiritual, hay una herencia natural, hay una herencia en esta tierra. Y tú comienzas a avanzar recibiendo lo de Dios y recibiendo lo que el Señor te quiere dar en esta tierra. Amén. Tenían tremendos maestros como Moisés, tremendos hombres de fe como Josué, pero estaban paralizados. Pero el día que el Señor le alcanzó misericordia, esa nueva generación se levantó para poseer la herencia. Esa nueva generación se levantó para avanzar en los planes de Dios. Y el Señor quiere que usted y yo nos levantemos y avancemos hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Sabe que Israel se había acostumbrado tanto a recibir maná que a una parte del pueblo no le interesaba avanzar? No dice que Dios me siga mandando maná.
Pero se levantó una nueva generación que decía, no, yo quiero conquistar las promesas de Dios, yo quiero avanzar, quiero ir hacia adelante. Y cuando uno como cristiano, hermano, se levanta espiritualmente, comienza a tener comunión con Dios, el Señor le comienza a guiar, vas a comenzar a recibir esa revelación de las cosas que Dios tiene para tu vida, tu llamado, tu servicio. Vas a comenzar a entender cómo Dios quiere usar tu vida y comenzarás a avanzar. Amén. Gloria a Dios. Y allí recibirás tu herencia espiritual y también tu herencia en lo material. Dice en Efesios, ya para ir cerrando, luego vamos a orar al Señor. Leemos este pasaje, luego leemos en otro lugar y oramos al Señor. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros recibimos la palabra y nos arrepentimos y cortamos toda ligadura pecaminosa, dice la palabra que el Señor nos sella con el Espíritu Santo, nos sella con su presencia. El apóstol Pablo en otra parte dice Dios, lo que son de Dios tiene este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, hay un sello en las personas que son de Dios. Por un lado, en la parte espiritual, el Señor los sella con su Espíritu Santo, y en la parte que se ve es una persona que se apartó de iniquidad. Tienen este sello los que son de Dios. Y hoy decíamos de quiénes somos, si somos del enemigo o somos de Dios. ¿Cuántos quieren ser de Dios? Gloria a Dios. Veo que cuando alguien tiene un sello y recibe algo, le pone su sello, diciendo esto es mío, esto me pertenece. Bueno, cuando el Señor ve que nosotros recibimos su palabra y comenzamos a caminar agradándole, Él nos sella con su Espíritu Santo, y dice la palabra que es la arra de nuestra herencia. Allí comenzamos a recibir, es el comienzo, es el anticipo. Allí comenzamos a recibir progresivamente todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 de Marcos, y el verso 29, para cerrar, leemos este pasaje, dice así: respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijo o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, dice, ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermana, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que hay una herencia también en lo material. Cuando tú comienzas a avanzar y comienzas a servir a Dios, comienzas a dejar quizás tiempo con tu familia porque lo dedicas para Dios, quizás deja un lugar para ir a otro. ¿Por qué? Porque le quieres servir a Dios, estás dejando cosas, estás avanzando, estás sirviendo a Dios. Dice la palabra que no hay nadie en este tiempo que haya dejado casa, que haya dejado familia, que haya dejado temporalmente, decimos, no, que haya dejado un tiempo su familia para servir a Dios, que haya dejado su tierra, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Amén. Si usted deja, porque está avanzando, deja quizá un tiempo de comodidad, deja quizá un tiempo
allí de estar en su casa para servir a Dios. Usted está allí invirtiendo tiempo para dedicarlo al Señor. Dice la palabra que no hay nadie en esta hora, en este tiempo, que no reciba 100 veces más lo que uno va dejando por causa de servir a Dios. Por eso le decía que hay una herencia espiritual, es una herencia que uno recibe por el Espíritu Santo, pero hay también una herencia en lo material. Y cada vez que nosotros avanzamos, cada vez que nosotros le servimos a Dios, vamos dejando cosas, porque estamos avanzando, porque estamos dedicando nuestra vida para servir a Dios. El Señor Jesucristo dijo, no hay nadie que no reciba en este tiempo 100 veces más lo que ha dejado por mi causa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Gloria al Señor.